Hacer comercio exterior en la Argentina desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Este programa, Córdoba al Mundo, nació hace 40 años precisamente por la iniciativa de don Fulvio Pagani, padre, porque él decía, algo tenemos que hacer para que haya una conciencia de la gente, sobre todo de la gente del interior del país, miraba hacia Córdoba al Mundo, y por eso fue digamos así, el origen, el numen el bautismo de este programa. Y en todo ese tiempo que ha transcurrido, nunca dejaron de existir dificultades serias para el comercio exterior. Ha sido casi un milagro. Y por eso hemos convocado ahora a Sergio Durkarov, que es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, para que nos cuente cómo ven este tema de la salida del cepo. Ya algunas restricciones importantes se habían quitado, pero ahora, ¿cómo lo ven? Bueno, primero, como vos bien sabés, Gustavo, bueno, un placer estar con vos. Y es muy importante para el comercio exterior tener un solo tipo de cambio. Eso es un cambio importante. Porque no sabían, nunca podían terminar de hacer un cálculo. Y además, cuando estaban haciendo un cálculo de una venta o de una compra, no sabían si en el medio había una resolución que lo cambiaba de manera compleja. tajante. Como vos bien sabés, para el comercio exterior, la estabilidad y la certidumbre son dos elementos fundamentales. También tenemos un nuevo régimen cambiario que tiene una banda monetaria amplia, ¿no? De 1.000 a 1.400 pesos por dólar, que hoy tenemos, abrió el mercado, tenemos un poquito más de certidumbre respecto por dónde se ubicó, un poco por encima de lo que era el valor que recibían los exportadores, un 10%, una cosa más o menos así. Y veremos en el devenir de los días cómo se va comportando la oferta y la demanda, pero era importante que el mercado abriera con cierta tranquilidad y operando en un entorno cercano a la banda en la que venía operando para evitar lo que puede ser un elemento de estrés o de incertidumbre, ¿no? Así que la verdad que desde ese punto de vista es importante, desde el punto de vista del régimen y desde el punto de vista de lo que vamos viendo en estas primeras ruedas, que van a ser importantes para lo que viene después. Va a ser un proceso que lo estamos viendo como una etapa siguiente de un proceso de estabilización macroeconómica que ya, como vos comentabas antes, venía ocurriendo el año pasado y ahora entra en una nueva etapa. Sergio, ustedes están, por supuesto, dentro de la FECASERA, que es la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de toda la República Argentina. ¿Cómo lo ven todos sus colegas, es decir, todas las otras entidades? Sin duda ha habido consulta durante el fin de semana, ¿no? Sí, venimos charlando mucho. De hecho, la semana pasada hemos reelegido autoridades y la Cámara de Comercio Exterior tiene la representación de la presidencia de la entidad, lo cual es muy importante, a través de la figura de Alejandro Piccioni, que es un empresario, exportador, muy internacionalizado del ámbito de la maquinaria agrícola. Y conversando con nuestros colegas, compartimos esta visión del tipo de cambio unificado. Lo que evidentemente también conversamos es que hay algunas otras medidas, sobre todo en lo que es el acceso a importaciones, que todavía amerita un trabajo. Recordemos que hoy para lo que es compra de insumos al exterior y el pago de fletes, insumos para producir localmente, sí. No se pueden hacer anticipos, solo se pueden hacer anticipos para lo que son bienes de capital y para MIPYMES. Entonces, ahí es muy importante que este proceso de nuevo régimen monetario también vaya acompañado de una progresiva liberalización de los flujos monetarios. Algo se ha hecho, ¿no? Algo se ha hecho en ese sentido. Se ha venido haciendo muchísimo. Se han acortado los plazos y hay algunos de inmediato. Se ha venido haciendo muchísimo, ha mejorado mucho el sistema de importaciones temporales para productos que después se reexportan, pero bueno, para la operación habitual todavía Argentina sigue teniendo algunos elementos que te hacen distinto en el mundo, como diciendo, bueno, no te puedo girar todavía o no te puedo pagar el flete hasta que llega a destino. Esos son elementos que vemos. Y la cuestión, te diría, tercera, que no tiene que ver con la competitividad-precio, tiene que ver con la competitividad estructural de la que hablamos siempre. La agenda de cómo funciona la aduana, de cómo funcionan los puertos y los costos que tienen, del estado de la infraestructura y de los planes para tener una mayor conectividad. Recordemos que la Federación expresa la visión del exportador que está en el interior y que es micro, pequeña. Del interior. Exacto, que tiene otro tipo de agendas y en donde la competitividad
puede ser muy buena puertas para adentro, con innovación, con tecnología, con bienes de capital de punta, pero en cuanto sale puertas para afuera de la fábrica, se encuentra con rutas en mal estado, con un puerto caro, con un sistema de funcionamiento de la aduana en tránsito que le permite utilizar las aduanas del interior, que se penaliza porque en Buenos Aires te vuelven a revisar y entonces hay 2 aduanas en lugar de una. Y bueno, cuando no un paro, cosas, como están anunciando ahora, ¿no? El paro de aduanas. Eso, el tránsito con Chile va a pasar una semana donde prácticamente va a estar totalmente interrumpido. Efectivamente hay una agenda para mejorar en ese sentido, que tiene distintos aspectos y que es la competitividad de mediano y largo plazo, que no depende de procesos de estabilización macroeconómica. Es la más importante y la que en un mundo desafiante, hoy teniendo una guerra comercial entre China y Estados Unidos tan abiertamente, es la única manera de poder abordar ser un país mucho más exportador, que es nuestra agenda del desarrollo. Ahora, ¿ustedes creen, lo escuchaba la vez pasada al entonces presidente de FECASERA, que decir, bueno, es nuestra oportunidad, hay oportunidades como consecuencia de esta guerra, a pesar de todo? Yo creo que va a haber oportunidades, la Cámara cree que va a haber oportunidades, en particular para muchas empresas que han atravesado distintas etapas, distintos regímenes macroeconómicos, han mostrado una capacidad de adaptación realmente muy importante. Para esas empresas las noticias deberían ayudar a que tengan más certidumbre y estabilidad, como comentábamos antes, y en paralelo tenemos que esperar cuál es la reacción de los distintos bloques comerciales respecto a Estados Unidos y cuál va a ser la reacción de China para sustituir excedentes, sobre todo de productos industriales de valor medio y alto, que han sabido ir progresando a través de las décadas, a qué mercados va a volcar esos excedentes, y ser inteligentes en cómo se integra Argentina a lugares y espacios en donde con Estados Unidos tenemos productos complementarios, la agroindustria, por ejemplo, es un espacio importante, y en donde tenemos que tener el resguardo de no perder nuestros nichos de innovación y nuestro espacio de valor agregado industrial. Bien, de todas maneras, como decía yo, no son sobrevivientes, son héroes en materia de comercio exterior, pero es muchísimo lo que queda por hacer todavía, sobre todo en el tema de conectividad, en el tema de funcionamiento de las aduanas y también el tema de infraestructura. Pero por lo menos es un buen punto de partida, es decir, ir arreglando este desbarajuste total que había, porque hay que pensar de dónde veníamos. El comercio exterior está virtualmente paralizado en Argentina, ¿no? Muy importante este paso. Hay que también evaluar cuál va a ser el valor de equilibrio de acá a un tiempo, en donde podamos entender qué va a pasar con los costos internos, qué elementos del aumento en el costo de las importaciones que este nuevo tipo de cambio trae va a ser traducido a precio y cómo le va a impactar a la ecuación del tipo de cambio real del exportador. Ese es un desafío, pero como te decía antes, si nos quedamos solo en eso, siempre la Argentina te va a traer sorpresas. Lo más importante es que el sector privado esté activo, que tenga propuestas, que use el modelo de la provincia de Córdoba en la interacción con el gobierno, en la coordinación público-privada, que eso se pueda llevar a un ámbito nacional de trabajo a través de la federación, que recién comentabas vos, y que nos permita hablar de los temas de fondo y no del valor del dólar de todos los días. Sí, efectivamente, hablar de los temas que realmente importan. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Gustavo.